Ok, Pedro, a ver, ¿en qué parte yo digo, em, es que si es positiva, yo no digo que es creciente? O sea, si es cóncava hacia arriba, lo que le digo es que de izquierda, a la izquierda de acá va a ser decreciente y a la izquierda y a la derecha, perdón, de acá va a ser creciente. Y si Ujú. es cóncava hacia abajo, a la izquierda va a ser creciente ¿Sabes? y a la derecha va a ser decreciente. Ok. Ese es el caso. Entonces, yo por eso le tengo que escribir los dos intervalos, ¿sí? Pero lo que quiero que vea es que solo existen dos casos. Si es cóncava hacia arriba, sucede. Baja, sube. Y si es cóncava hacia abajo, sube, baja. De hecho, quiero que observen, este es un detalle muy importante. Acuérdense que esto es un mínimo. Y vean que bajó y luego subió. Y aquí en el máximo subió y luego bajó. Si se pone a pensar un momento, muchachos, si es mínimo, siempre va a ser de cambio de abajo hacia arriba. Y si es un máximo, siempre va a ser el cambio de arriba hacia abajo. Para Ujú. Profe, cualquier curva, disculpe, para profe, cualquiera. Sí, disculpa, una pregunta. Entonces eso siempre se va a leer de izquierda a derecha, porque por lo veo claro, usted se claro, está claro. guiando por eso. Sí, sí, sí. Y no es por una cuestión. Mira, fíjate una cosa, Olman. Yo no sé, honestamente, todo lo que yo llevo, nunca me he preguntado por qué es que nosotros leemos las funciones de izquierda a derecha. Creo, por lo que yo me imagino, que es porque el orden que nosotros le damos los números es porque se escribe de menor a mayor, ¿sí? Y en lo menor estamos acostumbrados a escribirlo, los negativos estamos acostumbrados a escribirlos del lado izquierdo, pero en realidad no hay ningún consenso. O sea, usted perfectamente puede escribir los números así. Usted perfectamente puede escribirlos así. Ay Dios, así no. Sí, porque no hay nada que te detenga a cómo escribir el orden de los números, siempre y cuando si Ocupa el escriba sistema uno. educativo, profe. No, no es eso. Ah, bueno. En realidad, eso sí le puede dar una explicación. Cuando usted crea matemáticas, usted como persona que crea matemáticas, hay que entenderse que en la época en la que se creó, muchachos, no era tanta la gente que creaba, y cuando habían matemáticos importantes y creaban libros, como eran tan pocos, lo que hacían las imprentas era que imprimían y mandaban todos esos libros. Entonces la gente se educaba con la forma en que la persona creyó o él se le ocurrió el símbolo o él decidió usar esa notación. ¿De acuerdo? Entonces, ya ese es el consenso actualmente y todos estamos acostumbrados a eso. Si usted quiere escribirlo así, puede hacerlo. Pero si usted, por ejemplo, quiere mandar un ejercicio, quiere hacer una publicación de un artículo o quiere trabajar en alguna publicación, nadie le va a comprar la idea porque le van a decir, nadie está familiarizado con esto, entonces se van a quedar perdidos. Entonces, por esa razón, al fin y al cabo, ¿qué es lo que uno hace? Uno sucumbe a la sociedad, ¿verdad? Seguir la corriente. Exactamente, exactamente. Sí, pero sepan muchachos que en realidad, digamos, por eso es que se usan muchos de los símbolos, porque simplemente se popularizó, porque había un matemático, qué sé yo, por decirles un ejemplo, Euler o Descartes, entonces como fue él el que creó el símbolo y él era muy famoso, entonces vamos a usar el símbolo de él, pero en realidad hubo de hecho también un grupo llamado el grupo Bourbaki. El grupo Bourbaki es vacilón porque surgió de una broma. Surgió de un matemático llamado Nicolás Bourbaki, que en realidad él no existe. Era otra, no sé cómo se llama honestamente, pero eran unos grupos de carrera de mate. Y que entonces, como broma, se puso como nombre Nicolás Bourbaki y dijo que él iba a dar una charla. Dio la charla, que nada que ver, ¿verdad? Pero ese era un grupo de colegas interesados en que decían, los libros que están dando aquí en la institución son una cochinada, no enseñan para nada bien la mate. Entonces ellos se encargaron de hacer
una enorme, enorme cantidad de libros y se publicaron bajo el nombre de Bourbaki. Son libros muy pesados, son libros muy formales, son libros o sea, digamos, yo no, no. Pero Bourbaki, por ejemplo, se le atribuye a ellos la creación de estos símbolos para los números, para el conjunto numérico. Ellos fueron los de la escogencia de estas letras y estos números. Y entonces se popularizaron, ¿me entiende? Pero en realidad es por una cuestión de popularización, no porque Dios bajó y nos dijo tiene que ser así, ¿verdad? En matemáticas, de hecho, sucedió mucho que dos personas están trabajando en la misma idea, pero de forma diferente. Entonces uno tiene como la sensación de que está hablando de dos cosas diferentes, pero cuando empieza a hacer el análisis lógico dice, ah, no, es la misma vara, solo que con símbolos diferentes. Entonces, bueno, ve, el cortis del momento, el chisme de la historia. Ok, muchachos, el signo. El signo, pónganle mucho, mucho, mucho cuidado porque este es largo. ¿Ok? Si la función, por ejemplo, es cóncava hacia arriba, entonces note, muchachos, que estos valores son los delimitadores si la función es positiva o negativa, porque aquí va a estar abajo del eje Y, va a ser negativo, y acá va a estar por encima del eje, del eje X. Entonces es positivo, y aquí es negativo, porque está debajo del eje X. Ok, pero ese es en el caso en que tenga dos intersecciones. ¿Qué pasa si solo tiene una intersección? ¿O qué pasa si no tiene intersección? Entonces hay que hacer casos de subcasos. Entonces, el primer caso es si es cóncavo hacia arriba y va a tener tres subcasos. Si el discriminante es mayor que 0, que es este escenario, entonces la función va a ser positiva desde menos infinito hasta la primera solución que, ojo con esto, abierto. Ojo con esto, muchachos, y esta parte es muy, 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 muy importante. La primera solución va a ser la menor de las dos. No necesariamente tiene que coincidir con la de la fórmula. No necesariamente. La primera va a ser la menor. ¿De acuerdo? Porque si no, se les va a hacer un arroz con mango. Entonces, la primera va a ser la menor. ¿De acuerdo? Y luego podemos ver que es positiva en la segunda solución a la derecha, o sea, en la segunda solución a la derecha. Entonces, ¿cómo yo uno dos conjuntos? Si les recuerdo, se escribe con este símbolo. Entonces, de esta manera yo estoy uniendo tanto este conjunto como este conjunto. Perdón, chicos, creo que fue un poco rápido. ¿Me entendieron esta idea? Sí. Está bien. Omite la parte que bajó de la raya esa X. Ajá, ¿qué pasó con la parte roja, dices? No, o sea, que nada más se omite lo que está debajo de la línea esta de X, se omite y nada más Correcto. que lo demás. ¿Qué es lo que pasa con esa parte que se omitió? Es a la parte negativa, que es lo que queda justo dentro de las soluciones. ¿Por qué van abiertos, muchachos? Porque otra vez no es ni chicha ni limón. X, la función vale 0. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el 0 es positivo o negativo? Positivo. Neutro. Neutro. Esa es la mejor definición. Neutro. ¿Ok? ¿Y por qué, muchachos? Porque cuando uno define positivo, ¿cómo se define algo positivo? Digamos, yo les digo, A es positivo. Entonces, ¿cómo uno dice A positivo? A es mayor que 0. Entonces yo no puedo decir que 0 es positivo, porque la pregunta es, ¿0 es mayor que 0? No, señor. 0 no es más grande que 0. Entonces, por eso el 0 es el número que funciona como ese delimitador. No puede ser positivo y negativo.
¿De acuerdo? Si no, tendríamos problemas, digamos, matemáticamente hablando. Ok, ¿qué pasa si el discriminante es igual a 0? Lo que va a pasar es que va a ser positiva en prácticamente todo el dominio, excepto donde interseca el punto, que es menos b sobre 2a. Y va a ser negativo en ningún punto. ¿Y qué pasa si el discriminante es menor que 0? O sea, la parábola queda flotando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser positivo en todo el conjunto. Va a ser positivo en todo el conjunto, pero negativo en ningún punto. ¿Ok? Entonces quiero que vean la diferencia de aquí. Aquí es omitiendo un punto y aquí en todo el conjunto. ¿Bien? Ok, ese es solo el caso en que sea cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa entonces si la función es cóncava hacia abajo? Ok, si la función es cóncava hacia abajo, entonces muchachos, a ver si quito esto. Nótese muchachos que va a ser positivo en la parte interna de las soluciones y en la parte externa de las soluciones va a ser negativo. Entonces muchachos, ustedes lo deducen, es exactamente igual a, a lo que les acabo de escribir, pero al revés. Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a ser positivo solamente en la parte interna de las soluciones y en la parte externa va a ser negativo. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? Entonces, la función va a ser positiva en ningún punto y va a ser negativa en todo su dominio, excepto donde interseca al eje X. Y esto, disculpen, esto es X, esto es Y. Esto es X y esto es Y. Y en el caso en que el discriminante sea negativo, va a ser positivo en ningún punto y negativo en todo su dominio. ¿Ok? Entonces, muchachos, largo, pero no complicado, porque lo único que hay que analizar es el signo de A y el signo del discriminante. Y con eso usted escribe si es positivo o negativo. ¿Dudas? Explique discriminante igual a 0 de nuevo, porfa. ¿Qué pasa cuando el discriminante es igual a 0? Sí, es que estaba escribiendo, entonces no presté mucha atención Si el ahí. discriminante es igual a 0, va a ser positivo en ningún punto y va a ser negativo en todos los puntos excepto donde interseca. Si quiere le puedo hacer aquí un dibujito chiquitito para que vean. Perfecto. Si la parábola es cóncava hacia abajo, este es un ejemplo, entonces por favor no piensen que es algo relacionado. Vea que yo hago así, toca aquí en el vértice y luego paso otra vez para acá. Entonces note que aquí, en esta parte, va a ser negativa, en esta otra parte también va a ser negativa, y justo en este punto es donde vale 0. No es positivo. Entonces por eso es que no se incluye. O sea, por eso es que es positivo en ningún punto. Y es negativo en práctica en casi todo su dominio, excepto en el punto donde es 0. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, muchachos, perfecto. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo, porque esta teoría sin ejemplos, como que no.
Eh, po- Creo que se está poniendo. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, Ok. Listo, suena ahí sí. todo raro. Y es que si ustedes se imaginaran como yo los escucho, suenan como borrachos. Profe, Hola. ¿puede volverse un momentito, por favor? Sí. Nada más déjeme escribir. No, no importa, me devuelvo. Ay, Listo, gracias, profe. con muchísimo gusto. Entonces, Suave, no, no lo quite, no lo quite. Ah, ya. vea dónde está en el A menos cero. Bueno, perdón. Discriminante igual a cero, perdón. Ajá. ¿Qué pasa con eso? ¿Excel? Bueno, Ya, profe. ok. Entonces, análisis completo de la función f de x igual menos 2x al cuadrado más 7x menos 3. Análisis completo es hacer todo. Entonces, primero, coeficientes. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Díganme ustedes. Profe, A es -2, B es 7 y C -3. ¿Todos claros con eso? Ok. Sí, Y entonces, ¿el discriminante cuánto vale? El discriminante es B cuadrado menos 4 por A por C. B es 7 al cuadrado, A es menos 2 y C es menos 3. Entonces, 7 al cuadrado es 49. Menos, menos, menos es menos. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24.
y a 49 le quito 24, eso sería 25. ¿Ok? Ya tenemos los coeficientes necesarios. Calculemos el vértice. El vértice, le recuerdo la fórmula, es menos b sobre 2 por a, coma, menos discriminante sobre 4 por a. El menos b es menos 7 y luego 2 y el a es menos 2. El discriminante es 25, entonces sería 25 negativo y aquí queda 4 por a que es menos 2. Y eso es exactamente igual a 2 por 2, 4. Y como tengo menos en ambos lados, quedaría 7 entre 4. Positivo. 4 por 2 es 8. Y otra vez, como tengo negativos en ambos lados, tanto arriba como abajo, queda positivo 25 sobre 8. ¿Por qué sé que no se simplifica? Porque 7 es primo y 4 no divide a 7. Luego 25 no es primo, pero 25 es 5 al cuadrado, que es primo. Y como 8 no divide a 5, entonces ya, se acabó la historia. Ahí queda. Entonces ese es el vértice. ¿Cuál sería el ámbito? No, antes del ámbito, muchachos, hagamos la concavidad, ¿de acuerdo? Concavidad. ¿Cuál es el signo de A? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Negativo, porque es menos 2. Menos 2. Y entonces eso es negativo. Por consecuencia, la función es cóncava hacia abajo. Carita triste, ¿no? Ahora sí, entonces, sabiendo que es cóncava hacia abajo, ¿cuál sería el ámbito? Como estamos en el caso en que A es menor que 0, entonces la fórmula decía que el rango o el ámbito era desde menos infinito hasta menos Se va a discriminantes. pegar. Me avisan cuando se despega. De ahí se le estaba escuchando bien. Pero me puede volver a explicar el ámbito, por favor. Sí, profe, desde el ámbito, desde el inicio. El ámbito es menor, perdón, el coeficiente A es menor que 0. Entonces la fórmula dice que el ámbito es este de acá. Entonces, Correcto. ¿cuánto es menos discriminante sobre 4A? Pues lo acabamos de calcular, es 25 sobre 8. Entonces esto es exactamente igual desde menos infinito hasta 25 sobre 8. Incluido, ¿verdad? Siguiente, eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje de simetría, muchachos, viene siendo x igual a menos b sobre 2a. Pero ¿quién es menos b sobre 2a? Es 7 cuartos. Entonces, eso lo que me quedaría es x igual a 7 cuartos. Ojo, muchachos, no es una ecuación, es una recta. Recta, porque estamos hablando gráficamente. Esto es una recta vertical. ¿De acuerdo? Recta vertical.
Ahora, analicemos monotonía. Nuevamente, estamos en el caso en que A es menor que 0. Entonces, la función es estrictamente... Profe, Se volvió a pegar. no le entendí el eje de simetría. Es una fórmula, es esta. Ok, escribiste lo mismo, nada más ahí. Sí, claro. O sea, nada más cambiaste las letras por los números. Eso mismo, Ok. eso mismo. Ok. Ok, ¿dónde la función es creciente? La función es creciente, acuérdense que el que delimitaba si crecía o decrecía era el eje de simetría, de hecho. Entonces, si es menor que 0, es creciente desde el eje que es 7/4 hasta más infinito. No, 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 no. No es de menos infinito. Sí, perdón, estoy muy equivocado. Desde menos infinito hasta 7/4, sin incluir. Y la función va a ser estrictamente decreciente desde, ahora sí, 7/4 hasta más infinito. Ujú. Por qué sin incluir, profe? Porque acordate que este valor es donde alcanza, en este caso, el máximo. Entonces, ni sube ni baja. Por eso es que va abierto. Ok. Ok, muchachos, el signo. Tenemos que fijarnos en dos cosas. El signo de A y el signo del discriminante. En este caso es positivo. Entonces, muchachos, acuérdense que en ese caso la parte positiva es la que, ay, me faltan las soluciones. Ignoren esto que hice. Vamos a hacer primero las intersecciones. Les pido una disculpa si estaban copiando. O déjenlo en un chancecito y ya volvemos a esa parte. Intersecciones. Con el eje Y es muy fácil, porque es el 0,c, que es exactamente igual a 0, menos 3. Se pegó otra vez, muchachos. Sí, nada más apretar todo lo que escribió. Sí, profe. Que entonces la c es menos 3 Vuelvo a empezar desde intersecciones. y la intersección con el eje Y, la definición es 0,c. Entonces sería exactamente igual a 0, menos 3, porque la c vale menos 3. ¿Cuál sería entonces la intersección con el eje X? Bueno, serían las soluciones, ¿verdad? O sea, No, 53. sí, muchachos, para nadie es un engaño. Háganlo con la calculadora. Obviamente yo lo voy a hacer a mano porque qué vergüenza. O sea, para mí la calculadora es mi fiel amiga, pero en otras, lo único que hace es idiotizarlo a uno.
Ok, ¿cómo calculo eso? B7, entonces me queda menos 7 menos raíz de 25 sobre 2 por menos 2, que eso sería menos 7 menos 5 sobre menos 4. Por consecuencia, esto sería menos 7 más 5 entre menos 4, porque la diferencia es solo el signo. Ok, menos 7 y menos 5 sería menos 12, y menos 2 entre menos 4 sería 3, positivo. Menos 7 más 5 sería menos 2, y menos 2 entre menos 4 es un medio. Entonces, muchachos, vean en este caso, a pesar de que este era el negativo, vean que el más grande es x1 y el más pequeñito es x2. Entonces, muchachos, usted el que va a escribir primero a la hora de escribir los intervalos va a ser x2 en este caso, ¿de acuerdo? Pero es solo particularmente porque este es el más pequeño, porque en un intervalo usted no puede escribir uno más grande antes que otro más pequeño. Ok, volviendo entonces ahora sí con los signos. Estamos en el caso en que A es menor que 0 y el discriminante es mayor que 0. Entonces, la función es positiva, acuérdense, entre las soluciones. Van abiertas porque justo ahí es donde valen 0. Por eso van abiertas. Y la función sería negativo en su complemento, que sería desde menos infinito hasta un medio, unión de 3 a más infinito. Ok, ya estamos a punto de terminar. Como último paso, vamos a dibujar. Vamos a hacer el trazo o bosquejo. Para eso vamos a hacer uso de alguno de los puntos que pertenecen a la parábola. Por ejemplo, tenemos el punto de vértice. Ese es nuestro primer punto. Tenemos el eje Y y tenemos dos puntos del eje X. Entonces tenemos, ahí a ver qué pasó. ¿Qué pasó en el chat? Esa A, Rachel, es de aquí, es de este coeficiente. Porque la A es el número que acompaña a X al cuadrado. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Ok, entonces, trazo bosquejo. Entonces, vamos a hacer primero una tabla resumen. Vamos a representar en X y en Y los pares ordenados que forman parte de, de, nuestro, de nuestra parábola. Entonces, tenemos el 0, tenemos un medio, tenemos 7 cuartos y tenemos 3. El 0 va con el menos 3, el 1 medio va con el 0, el 7 cuartos va con el 25 octavos y el 3 va con el 0. Ok, 1 medio es exactamente 0,5. 7 cuartos sería 3,5 y luego 35, 15 y 5, 17,1.75. Sí, o estoy muy equivocado. No, sí da 1.75. Ok,
Ya 25 octavos, bueno, 25 octavos, 24 entre 8, 3, entonces, y un octavo, 3.2. No, 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 no. Punto No, F. es 3.12. Gracias. Muchas gracias. Es que lo que estaba haciendo era dividiendo 1 entre 8, pero no me estaba saliendo. Profe, Sí, perdón, acá en esta tabla lo que estamos usando son las intersecciones en el eje Y, el eje X y lo que nos dio en el vértice, ¿verdad? Los dos eso mismo, puntos. Pamela, eso Ah, mismo, ok, listo, gracias. con muchísimo gusto. Ok, entonces, y primero, ¿quién era el vértice? El vértice es este. Este es muy, muy, muy importante. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted dibuje, entonces vamos a ubicar 1,75. Por ejemplo, aquí está el 1. Aquí está 0,5. Aquí está, entonces, bueno, digamos que aquí estaría el 2. Entonces 1,75 estaría como por aquí. 1, 2, 3, 3,02 estaría como por acá. Entonces, aquí está el vértice. Entonces, este es el vértice. Y luego ubiquemos, vamos a ponerlos con unos colorcitos para que sepan cuál es el punto que yo estoy dibujando. ¿Está bien? Entonces, el 0 con menos 3 sería aquí abajo, 1, 2, 3. Aquí sería este punto en naranja. Un medio coma cero sería este punto de acá. Y el 3,0 sería este punto de acá. Eh, ok, muchachos, entonces no sé si ven que la parábola, si la dibujamos, va a ser más o menos como algo así. Y aquí entonces sería el reflejo. ¿Sí? Y obviamente, vamos a ver, sí, sí tengo espacio. Obviamente aquí va hasta el infinito. Lo correcto es hacerlo en una trazada, ¿sí? Entonces vamos a ver si mano alzada, no, las pelotas a mano alzada. Ujú. Entonces, muchachos, vean que yo pude darme algo muy importante, muchachos. El trazo o bosquejo es un dibujo a mano alzada que yo hago que tiene similitud con la verdadera gráfica. Probablemente si yo pongo esto en GeoGebra, la gráfica se ve así súper hermosa, elegantísima, y yo no sé qué, y qué finura, qué curvas. Pero aquí, muchachos, es un dibujo, entonces no hay tanta precisión, pero es una idea, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, la diferencia entre el trazo, el bosquejo y una A gráfica. pasar el examen. Ah, bueno, sí, en el examen eso sí no va a pasar porque es de selección única. Probablemente lo que les pongan es, le dan una gráfica y le van a pedir alguna de estas cosas. Pero lo que quiero que vean, muchachos, es que ir encaminado de aquí también lo pueden hacer a la inversa.
Porque si ustedes le dan el vértice o le dan las intersecciones y le dicen, por ejemplo, es cóncava y vale tanto, entonces usted ya puede ir calculando la ecuación y puede averiguar los demás términos. ¿De acuerdo? Pero o sea, empezar de aquí a acá sería equivalente más o menos, solo que, digamos, tiene un modus operandi un poco diferente, empezar de acá a acá. Pero o sea, se puede deducir. ¿Bien? Profe, Sí, solo una pregunta como devolviéndome. La sí, fórmula del vértice es menos b sobre 2a por el coma. discriminante sobre 4a, Correcto, coma, ¿verdad? Coma. coma. Sí. Porque el vértice es un par ordenado, es un punto, Pedro. Entonces tienes que dar dos Ujú. valores. Ujú. Ujú. Ok, muchachos, ¿qué tal esta parte? ¿Cómo lo vimos? Bien, bien. Ok. Entonces, eso era más o menos lo que yo les contaría de función cuadrática, al menos lo que corresponde para este tallercito. Obviamente se pueden hacer más ejercicios con esto, pero me interesa que veamos funciones a trozos o a como a mí me gusta llamar función por partes. Entonces, es una combinación de varias funciones. No hay una teoría que se pueda hacer de la función por parte general porque existen muchas funciones. Entonces, lo mejor es ver de una vez con un ejemplo. Una función por partes, digamos, muchachos, es que yo tenga una función f y que yo diga, bueno, va a ser una función lineal si el x está entre menos 6 y menos 4. Va a ser una función cuadrática si va a estar entre menos 4 y 0. Y va a ser una función constante si va a estar entre 0 y 3. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Profe, Sí, Todo este rato no le escuchamos no sé nada. los demás, pero estaba pegado. Desde el inicio del ejemplo estaba pegado. Desde no el se Desde preocupe, título, la F profe. estaba pegado. no se preocupe. Lo que les estaba diciendo es que la función va a ser lineal cuando se encuentre entre estos dos valores. Va a ser cuadrática de esta forma cuando se encuentre entre estos dos valores. Y va a ser una constante cuando se encuentre entre estos dos valores. ¿Ok? Entonces, el ejercicio consiste en realice un bosquejo de f. Entonces, muchachos, vean que aquí tendremos que dibujar una recta, una parábola y una constante que en realidad es una recta horizontal. ¿Ok? Antes de dibujarla, muchachos, se las voy a dejar ahí porque ya se me van a acabar los 5 minutos. Bueno, el tiempo prudencial. Entonces, vamos a irnos a un pequeño receso para comernos algo y volvemos y vamos a terminar con hacer este dibujo. ¿Está bien? Y si nos da tiempo, hacemos otro. ¿Bien?
Antes de irme, ¿alguna duda en concreto? No, profe. De acuerdo. Entonces, muchachos, 6 y 45, ¿qué les parece? Sí, Ok. Está ok. bien. 6 y 45 ya nos vemos, entonces. Profe, Sí, puede quedarse 5 minutos, nada más. está bien. Así, rapidito. Nada más para sacar los pares ordenados para realizar el bosquejo. Sería el vértice, el par ordenado del vértice y qué más. Las intersecciones con los ejes. Ajá. Y ya con eso. Intersecciones con ejes. Ok. Si no tienes intersección con el eje X, entonces tendrías que tú darte valores arbitrarios. Pero eso lo podemos ver, por ejemplo, con el de la función por partes. Que uno se da valores Ok. del criterio y usted entonces ahí determina un par de puntos. Listo. Ok, está bien, muchachos, entonces ya nos vemos. Ok.